Saburu, Ramírez García. La congresista Ramírez García expresa su asistencia a través del chat. Gonza Castillo. Gonza Castillo. Pulón Irigoyen. Pulón Buenas tardes con Irigoyen. todos. Pulón presente. Pulón Irigoyen presente. Acuña Peralta. Acuña Peralta. La congresista Acuña Peralta expresa su asistencia a través del chat. Limachi Quispe. Limachi Quispe. Buenas tardes, Cortés. Limachi presente. Limachi Quispe presente. Cortés Aguirre. Cortés Aguirre presente. Cortés Aguirre presente. Paredes González. Buenas tardes, Paredes González presente, gracias. Paredes González presente. Tacuri Valdivia. Cada grupo. Tacuri Valdivia presente. Tacuri Valdivia presente. Montoya Manrique. Presente. Montoya Manrique presente. Herrera Medina. Herrera Medina. Anderson Ramírez. Presente. Anderson Ramírez presente. Varas Meléndez. Varas Meléndez. El congresista Varas Meléndez expresa su asistencia a través del chat. Montesa Facho. Presente. Montesa Facho presente. Flores Ancachi. Flores Ancachi. Luna Galvez. Luna Galvez. Tudela Gutiérrez. Congresista Gonza, por favor, a consignar mi asistencia. Congresista Gonza, presente. Señora secretaria técnica, muy buenas tardes. Señor presidente, disculpe, Jorge Flores Ancachi, presente. Mil gracias. Flores Ancachi, presente. Tudela Gutiérrez. Tudela Gutiérrez. López Ureña. Presente. López Ureña, presente. Mita Alanoca. Presente. Mita Alanoca, presente. Han contestado a la lista 17 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 13 señores congresistas. Contamos con el quórum de reglamento, señor presidente. Muchas gracias, secretaria técnica. El día de hoy se encuentra programada en el único punto del orden del día la presentación de la exposición del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Eduardo Melchor Aranaíza, sobre los argumentos y conclusiones del informe que contiene la opinión consultiva solicitada por esta comisión respecto a la ley 31539, ley que autoriza seccionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio del contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud, así como sobre los alcances de la ley 31539 y sobre las razones por las cuales no se ha cumplido con abonar el bono de liberalidad que ya está resuelto para este momento. Se encuentra en las instalaciones del Congreso de la República el jefe de gabinete de asesores, debido a que el señor ministro está viniendo del Consejo de Ministros, va a llegar después a la sesión. Vamos a iniciar con la exposición del jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y después el señor ministro se va a incorporar a la reunión para terminar y dar las conclusiones del informe. Bien. Suspendemos la Presidente, sesión por breve. Congresista Barbarán, solo para indicar mi asistencia. Buenas tardes. No se preocupe, congresista. Asistencia. Tomamos asistencia.
Bien, suspendamos la sesión brevemente para invitar a los funcionarios del Ministerio de Justicia. Iniciamos la sesión. Iniciamos con la exposición del doctor Guillermo Valdivieso Paiva, jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia, hasta que el señor ministro de Justicia pueda acercarse a la sala de sesiones. Le damos el uso de la palabra, doctor. ¿Me escucha? Sí. Gracias. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. En primer lugar, extender el saludo del doctor Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien en este momento está en conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo el día de hoy. Debe estar llegando en algunos minutos, conforme a la cordial invitación que la presidencia hiciera al titular y a este servidor. Mi nombre es Guillermo Valdivieso Paiva, soy jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también director general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, que es precisamente el área que ha tenido a bien atender el oficio 588-2023-2024 CMSRB CE B grande FIFCR, donde se solicitó al Ministerio de Justicia, y cito, que la Comisión de Economía y Finanzas, Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera acordó por unanimidad en su 7ª sesión extraordinaria realizada el 10 de noviembre de 2023 solicitar la opinión consultiva a vuestro despacho respecto a la vigencia de la Ley 31539 que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud, teniendo en consideración los documentos referenciados en el presente. En ese sentido, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Política, que establece que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte, y de la competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en materia de defensa, coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, mucho agradeceremos tenga bien emitir opinión consultiva respecto a la aplicación en el tiempo de la Ley 31539 y sus efectos jurídicos con relación al personal contemplado en el ámbito de aplicación dispuesto en el artículo 2 de dicha ley. En esa medida, señor presidente, vamos a dar cuenta resumida, ciertamente, del informe que, en respuesta a esta consulta,
la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria ha emitido y que está contenida en el informe 056-2023 JUS DG-DNSR de fecha 16 de noviembre del 2023, que entiendo está siendo alcanzada oficialmente en la fecha. Bien. Doctor, disculpe, ¿necesita las diapositivas? Están proyectadas. Usted podía informar. Sí, sí, por supuesto. Las hemos preparado un poco para guiarnos en la exposición. Le agradezco, presidente. Bien, conforme a lo que se ha solicitado, en resumidas cuentas, lo que es objeto del presente análisis a partir de la consulta formulada es determinar si la ley 31539, que fue publicada el 31 de julio del año 2022, que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud, sigue efectivamente vigente. Para ello, nos alcanzaron un informe emitido por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, el informe técnico número 1482-2023, Servir GPGSC, que concluye que la ley en comento entró en vigencia el 1 de agosto de 2022 sin ser postergada en todo o en parte, y dada su naturaleza autoaplicativa, correspondía a las entidades autorizadas al cumplimiento de la autorización prevista en la misma, esto es que a partir de dicha fecha se desarrollara de forma excepcional y por única vez el cambio de contrato CAS-COVID a CAS, procedimiento que implicaba además que dichas entidades autorizadas y los posibles beneficiarios de los alcances de la norma, que no son otros que los servidores contratados por contrato CAS-COVID, hubiesen cumplido con los requisitos y demás disposiciones que para tal efecto la norma señaló, condiciones, procedimiento, plazo establecido. Asimismo, dicho procedimiento no podía erogar gastos adicionales al presupuesto en la medida en que debía realizarse sobre la base de puestos presupuestados. El término por única vez señala el informe que se encuentra referido a la aplicación e implementación de la ley 31539, por lo que el mismo debe ser entendido en el sentido que las entidades autorizadas debían realizar en una sola oportunidad el cambio de contrato CAS-COVID a CAS. Procedía, sigue el informe, de forma excepcional y por única vez el cambio de contrato CAS-COVID a CAS del personal asistencial y administrativo, que a la vigencia de la ley 31539 no solo cumplía con los requisitos señalados en el numeral 2.11 del presente informe, sino también que se requería el cumplimiento de condiciones de procedimiento y plazo señalado en el numeral 2.12. No obstante lo antes expresado, algunos de los requisitos no serían posibles de ser cumplidos por las entidades autorizadas y con respecto de las circunstancias cuyo cumplimiento al momento de entrada en vigor de la ley debieron ser verificadas por esas mismas entidades para llevar a cabo imperativamente, dentro del plazo establecido en la misma, el procedimiento de cambio de contrato en cuestión. Si bien pueden haber sido verificadas, el plazo para ejecutar la acción dispuesta por la ley ya se ha cumplido, por lo que a la fecha resulta jurídicamente imposible aplicar lo dispuesto en la citada norma. Como consideración preliminar, señor presidente, debe señalarse que el informe emitido por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional de Servicio Civil es un informe que se emite ciertamente en el marco de la rectoría que tiene servir como, para la redundancia, ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos del Estado. La consulta que se nos hace a nosotros como Ministerio de Justicia va específicamente en lo relativo a la aplicación en el tiempo de la ley 31539 y sus efectos jurídicos. En esa medida, el presente informe que se alcanza no pretende desconocer de modo alguno el informe técnico emitido por Servir en el ámbito de sus competencias. Pero también es importante tener en cuenta que dentro del marco de estas competencias, el Ministerio de Justicia tiene plena competencia, valga la redundancia, para precisamente establecer si una norma se encuentra o no vigente y por lo tanto corresponde su aplicación al margen de las consideraciones de orden técnico que ciertamente Servir ha señalado en su informe. Para ello vamos a referirnos a título de antecedentes sobre lo que significa el CAS-COVID. Recordemos que mediante decreto de urgencia
029-2020, modificado por decreto de urgencia 037-2020, se autorizó a las entidades del gobierno nacional y a los gobiernos regionales a contratar personal bajo el régimen CAS para servicios de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19 en los establecimientos de salud y en el INS. Este decreto de urgencia estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2020. Luego se expide el decreto de urgencia 004-2021 que autorizó a Salud a contratar personal bajo el régimen CAS para que preste servicios para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Decreto que estuvo también vigente hasta 30 días calendario posteriores al término de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19. ¿Ok? Entonces, como se ve en pantalla, tanto el decreto de urgencia 029-2020, prorrogado por el decreto de urgencia 037-2020, el primero publicado el 20 de marzo del 2020 y el segundo publicado el 12 de abril del 2020, y adicionalmente el decreto de urgencia 004-2021, publicado el 19 de enero del 2021, autorizan ciertamente la contratación de personal bajo régimen CAS para precisamente los servidores en el ámbito de salud, en las entidades que hemos mencionado, y en todos estos casos se exoneró la aplicación del artículo 8 del decreto legislativo 1057, el cual establece que el acceso al régimen CAS se realiza mediante concurso público. Valga en todo caso la precisión para señalar que, si bien es cierto, el artículo 8 de los decretos de urgencia señalados establecieron que el acceso al régimen CAS se realiza sin concurso público, eso no implicaba la afectación del principio meritocrático, porque es un tema que ciertamente Servir podrá establecerlo con mayor amplitud, pero el aspecto, digamos, el principio meritocrático implica una serie de aspectos que ciertamente no solamente la ley, los decretos de urgencia respetaron, sino también la ley que estamos comentando también, en la medida en que cuando hablamos de principio meritocrático no nos referimos únicamente al acceso, sino a determinadas condiciones que establece la legislación para asegurar que los servidores civiles ciertamente tengan las condiciones idóneas, tengan los méritos suficientes para poder incorporarse en el ámbito en el ámbito público, ¿no? Bien. Sobre la ley 31539, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2022, esta ley tiene por objeto autorizar excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria producida por la COVID-19 el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial y administrativo en el sector salud, con la finalidad de uniformizar las condiciones laborales como forma de garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. El propósito siguiente, por favor, el propósito del ámbito de aplicación de la ley 31539 en consecuencia era buscar que el personal que fuera contratado bajo la modalidad de CAS COVID sea trasladado sin necesidad de concurso al régimen CAS ordinario que se rige bajo el decreto legislativo 1057. Y este era aplicable únicamente al personal asistencial y administrativo con contrato CAS-COVID que elabora en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos, gobiernos regionales, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú y el Seguro Social de Salud, E-Salud. Es decir, servidores vinculados al ámbito de la salud, del sector salud. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para beneficiarse de lo establecido en la Ley 31539? El primero, que las plazas o puestos a ocupar se encuentren disponibles o en su defecto que bajo proceso de recategorización de la institución autorizada puedan generarse. Dos, que las plazas o puestos se encuentren en el CAP provisional o en el cuadro de puestos de la entidad, así como en el presupuesto analítico de personal y o registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de ventanillas y de datos de los recursos humanos del sector público o en su defecto se puedan generar bajo un proceso de recategorización de la institución autorizada. En tercer lugar, que el personal asistencial con contrato CAS-COVID esté laborando en la institución por un periodo no menor de un año. Siguiente, o en todo caso, como requisito alternativo, ser
trabajador bajo la modalidad CAS-COVID con un año ininterrumpido de labores o que complete un año con un periodo máximo de 3 meses de no renovación de contrato. En cuarto lugar, no ser un trabajador que haya trabajado de manera simultánea, excepcional durante la pandemia o haya solicitado licencia sin goce de haber. Y finalmente, que exista necesidad de servicio en la entidad. Bien, vamos entonces con esos aspectos a entrar en el punto en cuestión. La ley 31539 establece algún plazo. Si tenemos una lectura detenida de lo que establece la ley 31539, el único plazo que identificamos y que se encuentra de manera explícita en la norma es el que está en el artículo 5º, ¿no? Se señala en este artículo que el Ministerio de Salud, sus organismos públicos, gobiernos regionales, sanidades de las Fuerzas Armadas, sanidad de la Policía Nacional del Perú y el Seguro Social de Salud deben efectuar el cambio del contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud en un plazo no mayor de 30 días calendario de que se produzcan las circunstancias que como requisito se precisan en el artículo anterior de la presente ley en lo que corresponda. En consecuencia, siguiente por favor, una vez como se lee, como se aprecia de la lectura del artículo 5º, una vez que se verifiquen el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4º de la ley 31539, es a partir de esa verificación, gracias, en que las entidades cuentan con 30 días calendario para precisamente llevar adelante el cambio del contrato CAS-COVID a CAS regular. Este plazo, siguiente, está establecido, el plazo que está establecido en el artículo 5º de la ley 31539 está referido al tiempo que es 30 días calendario con que cuentan las entidades. Las entidades, repito, para realizar el cambio del contrato CAS-COVID a CAS regular una vez verificados los requisitos del artículo 4º. Este plazo establecido en el artículo 5º empieza a contabilizarse desde el momento en que se verifica el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4º de la norma y no puede interpretarse en el sentido de que las entidades únicamente contaban con 30 días calendario para proceder con el cambio de los contratos CAS-COVID a CAS regular desde la entrada en vigencia de la norma. Aquí quiero detenerme, porque ya las siguientes, las conclusiones, quiero detenerme en algunos aspectos, señor presidente. Como, en primer lugar, identificar que el plazo establecido en el artículo 5º es un plazo para las entidades, ¿ok? Que el artículo 4º no establece plazo alguno. Y por el contrario, el plazo previsto, mejor dicho, lo que prevé el artículo 4º son determinados requisitos o condiciones, más que requisitos, diría yo, condiciones o criterios que deben tener en cuenta las entidades para efectos de poder evaluar si un servidor CAS-COVID pasaba o no a CAS regular. Y una vez verificada esas condiciones es que empieza, como se ha mencionado en la línea de tiempo en la lámina anterior, es que la entidad tenía ciertamente 30 días calendario para poder efectuar ese cambio. Aquí en el informe hemos además señalado que, y me permito leer, si bien es cierto, la ley 31539 es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades destinatarias de la misma, desde su entrada en vigencia al amparo de lo que establece el artículo 109 de la Constitución, hay que tener en cuenta lo que señala el Tribunal Constitucional, que la publicación determina la eficacia, vigencia y obligatoriedad de la norma. En otras palabras, desde el 1 de agosto del 2022, es obligación de todas las entidades comprendidas en el artículo 2 de la ley 31539 verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la misma ley para luego proceder en el plazo máximo de 30 días con el proceso de cambio de personal CAS-COVID al CAS regular. Repito nuevamente, la verificación de los requisitos, correcto, establecidos en el artículo 4 de la ley, que corre a cargo de las entidades, no tiene plazo. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, es que recién corren estos 30 días calendario para hacer el cambio de personal. Y aquí hemos recogido además lo que señala el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 0017-2005 de fecha 22 de enero de 2007,
y también la sentencia del expediente 008-2022 PI-TC de 20 de diciembre del 2022. Y me permito leer, señor presidente. Es importante recalcar que la administración pública no se encuentra facultada para añadir a una norma por vía de interpretación preceptos normativos, como sería en este caso el establecimiento de un límite temporal no previsto en la ley en materia de consulta, que técnicamente no se hallan en ella. Ello implicaría una vulneración al principio de legalidad, que desde una perspectiva más amplia significa la vinculatoriedad de la ley a la ley que debe observar la administración pública. Naturalmente que ello no quiere decir que al aplicar la norma, la administración no puede interpretarla. Lo que ello quiere decir más bien es que al llevar a cabo dicha labor interpretativa no pueda suplirse la voluntad del legislador, desconfigurando totalmente la naturaleza y razón de ser de la ley. En otras palabras, una labor interpretativa que en el fondo implique añadir un nuevo precepto normativo a la ley vaciaría de contenido la libre configuración de la ley que según el Tribunal Constitucional le asiste al legislador democrático en nuestro diseño constitucional. En otras palabras, señor presidente, si el legislador no estableció un plazo para verificar los requisitos en el artículo 4 de la ley, no podría asignarse por vía interpretativa un plazo determinado para ese fin, porque sencillamente la ley no lo estableció. La ley estableció en el artículo 5 que una vez verificados esos requisitos que a cada entidad corresponde atender, rijan recién los 30 días para hacer el cambio de CAS COVID a CAS regular. Y sigo, y esto es lo último, bajo esa perspectiva, en la medida en que no se puede distinguir donde la ley no distingue, no se podría establecer válidamente que la ley 31539 ha condicionado su vigencia a un plazo específico, ya que el único plazo establecido por la norma está previsto para que las entidades obligadas se encarguen de llevar a cabo el proceso de cambio del contrato CAS COVID a CAS regular, una vez que verifiquen el cumplimiento de los requisitos que son necesarios para ello, según el artículo 4 de la misma ley, el cual, como se ha señalado, no está sujeto a plazo alguno. En adición a este aspecto, señor presidente, nos permitimos además incorporar un argumento adicional en esta, a partir precisamente de la cordial invitación que hace el Ministerio de Justicia respecto a este tema, y tenemos un argumento adicional no contemplado en este informe, pero creo que es importante traerlo a colación a propósito de la exposición que hacemos el día de hoy. La propia Autoridad Nacional de Servicio Civil, a través de su Tribunal de Servicio Civil, en la resolución 001853-2023, Servir TCC, primera sala, en el recurso de apelación presentado por Rosana López López contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en donde se hace precisamente el análisis no de ese decreto de urgencia, sino de la 61ª disposición complementaria de la ley 316338, la que permitió que hasta el 20 de diciembre los CAS que estaban temporales puedan hacer CAS regulares. Este comentario que hace el Tribunal del Servicio Civil es interesante porque aun cuando el decreto de urgencia, o mejor dicho, la ley 31539 hubiese establecido un plazo, para el Tribunal de Servicio Civil, ese plazo no puede configurarse como perentorio. El plazo del 20 de diciembre del 2022, por ejemplo, que se señaló para el tema de los CAS regulares temporales que pasaban a ser CAS indeterminados, señaló en el fundamento 30 que en cuanto al plazo establecido para que las entidades identifiquen los contratos CAS a plazo indeterminado, debemos precisar que a criterio de este tribunal, dicho plazo no puede tener la condición de perentorio, sino ordenador. Establecer la condición perentoria implicaría que los servidores dejen de ser evaluados respecto a las condiciones establecidas en el numeral anterior por una causa imputable a las entidades, más aún si son estas las que reconocen y declaran el derecho de los servidores con posterioridad al mencionado plazo. Y citan para ello un artículo que está vigente, el artículo 151, numeral 3 del texto único ordenado de la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general, que señala que el vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la administración no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término
no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en el peor de los casos, si el artículo 4 hubiese establecido algún plazo que no lo hace, eso implicaría además que ese plazo no es un plazo perentorio, sino es un plazo ordenador, por la sencilla razón de que la ley no establece requisitos que tengan que cumplir los servidores, o mejor dicho, que estén a cargo de los servidores, porque no hay una obligación impuesta a los servidores a acreditar determinados requisitos, sino más bien a que las entidades que son las que están en mejores condiciones de atender esos requisitos, a que puedan precisamente satisfacerlos. Y por eso, en puridad, más que requisitos son criterios o condiciones, ¿no es cierto? Si aún se hubiese establecido un plazo en esta ley, que insistimos, no lo hace, ese plazo sería un plazo administrador ordenador, porque únicamente establece una obligación para las entidades. Y en consecuencia, ese plazo se mantiene vigente mientras no exista la verificación de las condiciones preestablecidas en la ley para que estas personas puedan pasar de CAS COVID al CAS regular, pues entonces podemos concluir, señor presidente, que esta ley se mantiene vigente y el plazo al que se refiere es únicamente al plazo que tienen las entidades para que, una vez verificados los requisitos, puedan, en un plazo determinado, plazo que también, por cierto, resulta ordenador, ¿correcto? Porque en ninguna parte de las normas se establece que es un plazo perentorio, plazo para que las entidades puedan hacer este cambio de un régimen a otro. Con eso, señor presidente, hemos concluido la exposición de nuestra consulta. Fuera gentilmente remitida a el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y quedamos atentas a las consultas o inquietudes que tuviera lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. No lo quería interrumpir porque está usted en la parte más importante. Me informan que el señor ministro está en las instalaciones. Por favor, les pido a los colegas congresistas, ya que el señor ministro se ha desplazado acá después del Consejo de Ministros, suspendamos brevemente para que el señor ministro de Justicia pueda acercarse a la sala de sesiones. Suspendemos brevemente, por favor. Reiniciamos la sesión. Señor ministro, el doctor Guillermo Valdivieso, jefe de gabinete de asesores, ya tuvo a bien comunicarnos el informe. Lo dejamos a usted, doctor, para que pueda reafirmar las conclusiones y que nos pueda dar pues las últimas luces de este informe a la comisión. Tiene el uso de la palabra, señor ministro.
Señor congresista César Revilla Villanueva, presidente de la Comisión de Economía, y a través suyo, señor presidente, un saludo muy cordial a los señores congresistas presentes, al almirante Montoya, a la señora congresista Jolón, a la señora congresista Aguirre y a los congresistas que nos ven a través de la plataforma. En efecto, señor presidente, recibimos una carta suya de la Comisión de Economía en el que se nos solicitaba la opinión sobre la vigencia de una norma, específicamente de la vigencia de la ley que aprueba el CAS COVID. Efectivamente, hemos tenido a bien examinar esto en el gabinete de asesores y justamente hemos llegado a una conclusión que estimamos que es valedera, que además de valedera es justa. Y esta opinión la hemos compartido con su despacho, con la Comisión de Economía, y lamentablemente por razones del trabajo que el Consejo de Ministros nos tiene todos los lunes, no puede estar presente. Sin embargo, tengo entendido que ya el doctor Guillermo Valdivieso ha expresado lo conveniente sobre el contenido y alcances de dicho informe, y estoy aquí, señor presidente, para ratificar el contenido en sus términos y en todos sus extremos. Muchas gracias. De verdad, señor ministro de Justicia, muy pocas veces saludamos la intervención de los ministerios, pero también hay que ser hidalgos en reconocer que ha sido justa el informe emitido por el ministerio que usted dirige, ha sido justo y ha ratificado los derechos que ya teníamos claros, sin ánimo de entrometernos ni entorpecer la función de servir. Lo único que queremos es que se pueda prevalecer la ley, y le agradecemos el acto jurídico de la interpretación clara que ha dado de la norma, y le agradecemos pues a través de esta comisión por todas las familias de los ex COVID que están acá presentes, sus representantes, y le agradecen a usted haber venido para podernos dar esta comunicación. Y bueno, rompiendo un poco el protocolo, pues un fuerte aplauso para los señores ex. Dicho esto, señor ministro, se ha hecho justicia. Quedamos claro que ahora las entidades tienen que resolver los problemas. Los hermanos Cascovic tienen que estar listos para poderse reincorporar, y ya no vamos a tener el grave inconveniente de que, a pesar de tener presupuesto y demás, una entidad diga que las personas, que es culpa de las personas no haberse incorporado antes de tiempo, porque eso era lo que estamos corrigiendo el día de hoy. Se estaba echando la responsabilidad al beneficiario de la norma de que no pueda acceder a ese beneficio. Y eso es lo que ha corregido, señor ministro, el día de hoy. Eso se ha corregido por los hermanos Cascovic, sin huelgas, sin violencia, sin aprovechamiento político, sin oportunismo, solamente con trabajo claro y sincero, de donde se tiene que llevar la normalidad y la legalidad a través de los procedimientos adecuados. Esta comisión es respetuosa y nunca va a promover enfrentamiento de trabajadores, ni huelgas, ni marchas. Y bajo mi presidencia nunca se va a tratar de utilizar a los señores trabajadores Cascovic de manera política. Y le agradezco, señor ministro, que haya podido dar luces para que esto ya no siga avanzando, porque había mucho oportunismo y mucha maldad detrás para utilizar a estas personas en generar caos social. Muchas gracias, señor ministro. Dicho esto, se ofrece la palabra a los señores congresistas. Congresista Julón tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Saludo la presencia del señor ministro y su jefe de gabinete, quien le acompaña el día de hoy. Como mencionaba nuestro colega congresista César Revilla, ambos somos autores de este proyecto de ley. Desde un inicio nosotros hemos estado pendientes para que se cumpla este proyecto, esta norma que fue publicado el año pasado del 2022. Hemos tenido constantes reuniones, hasta el congresista Revilla visitamos Palacio, nos entrevistamos con la presidenta y ella les dio, aquí tenemos la presencia de los trabajadores ex Cascovic, su palabra de que la ley se tiene que cumplir. Nosotros tenemos claro que ha sido la desidia y la ineficiencia, señor ministro, de los funcionarios de salud, que ha impedido que se cumpla íntegramente esta norma. Colegas congresistas, solo se ha visto beneficiado un poco de más de 3.680 trabajadores Cascovic, dejando de lado más de 12.000 profesionales de salud, a pesar que existe una brecha
una brecha humana en salud de 25,000 profesionales. Y eso fue cuando mencionaron, cuando yo estuve en la Comisión de Salud presidiendo, cuando los funcionarios de salud participaron en esta sesión, porque se votaban ambos la pelota entre FONAFE, Salud, que el problema era de FONAFE, Salud, y hasta el final con el colega congresista César Revilla los sentamos a los dos y el problema era netamente FONAFE y la ineficiencia de Salud en ese entonces. Es por ello, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, es que tomamos a bien las precisiones hechas por el sector justicia, pues ha enmendado la plana Servir, entidad que en vez de potenciar las competencias laborales de los trabajadores peruanos, las entorpece, les niega el reconocimiento de sus derechos. Señor presidente, la opinión del Ministerio de Justicia es clara en la medida que la ley 31.539 no ha establecido un plazo para su vigencia. Se entiende que la misma sigue siendo vigente hasta que el supuesto hecho que regula haya desaparecido, es decir, hasta que se hayan convertido a CAS regular. Todos los contratos CAS-COVID que cumplen con los requisitos previstos, como lo mencionaba el jefe de gabinete en el artículo 4 de la norma. Con esta opinión, colegas congresistas, el ministerio le devuelve la esperanza a miles de trabajadores ex-CAS-COVID, quienes se encontraban en un total desconcierto, porque cuando yo he visitado mi región Cajamarca y otras regiones, mencionaban, señora congresista, este proyecto de ley tiene que cumplirse, no tiene que dejarse en el aire. Por eso, colegas congresistas, es una reivindicación de los derechos de todos los trabajadores de salud, quienes pusieron el pecho durante las épocas contra la COVID-19. Ahora queda claro que el Ejecutivo dé un fiel cumplimiento a la ley 31.539 y nosotros desde el Congreso estaremos ahí para fiscalizar. Yo saludo la predisposición del señor presidente de la Comisión de Economía desde un inicio que ha venido trabajando para que se respeten los derechos, se respete esta ley y que no quede en el vacío. Reiterando nuestro compromiso por su buena predisposición y que haya dado, señor ministro, una alternativa de solución a miles de trabajadores ex-COVID, confío en que el Ministerio de Justicia comunicará oportunamente a la presidenta de Salud, al Ministerio de Trabajo y al Premier la opinión de su sector, lo cual será en beneficio de todo el personal de salud, quienes se encuentran ahora presentes y también están llevando la sesión de manera virtual. Una vez más, agradecer a usted, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Julón, y reconocer su trabajo como autora de esta ley. Y ha estado pendiente todo este tiempo. Le agradezco el esfuerzo que también se hizo desde la Comisión de Salud, la congresista Isabel Cortés, también desde la Comisión de Trabajo en su momento. Se tiene el uso de la palabra, congresista Isabel Cortés. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos mis colegas presentes y a los que están conectados virtualmente también. Y en especial, muy buenas tardes, señor ministro, y a sus funcionarios. Presidente, por su intermedio, yo quisiera saludar y a la vez agradecer por la presencia y la participación, la asistencia a esta importante comisión al ministro de Justicia, el señor Eduardo Melchor. No, el señor Eduardo Arana. Este ministerio tan importante de justicia y derechos humanos, dicen, ¿no? Y su exposición, su aclaración a la interpretación de esta ley, presidente, señor ministro, ha sido muy importante para muchos de los trabajadores y para muchos de nosotros los congresistas también. Lamentablemente tenemos pues instituciones así como Servir que a las leyes que aprobamos acá en el Congreso, ellos lo interpretan a su manera, perjudicando a los trabajadores, en este caso al sector salud. No es la primera vez que Servir opina en contra de los proyectos de ley que
que aprobamos acá en el Congreso, que se va a hacer justicia a miles de trabajadores. Pero ahí, una vez más, señor ministro Eduardo, agradecerle por esta aclaración, por esta interpretación que usted ha dado desde su ministerio en favor de los trabajadores de salud. Son médicos, tecnólogos médicos, enfermeras, ¿no? Donde ellos han enfrentado esta pandemia, ¿no? Y muchos médicos, enfermeras también han fallecido por atendernos, por arriesgar su vida, no solamente de ellos, sino también la de su familia. En esta pandemia, ellos han sido quienes han fechado esta pandemia, ¿no? Cuando el presidente ese entonces dijo, quédate en casa, lávate las manos, pero ellos no podían, ¿no? Así como el servicio de limpieza pública, los policías no podían quedarse en casa y lavarse las manos, tenían que estar en las calles, en su centro de trabajo, enfrentando a esta pandemia que se ha llevado a miles de peruanos, señor ministro. Por eso, asimismo, saludamos a esta ardua labor que este ministerio está realizando en beneficio de la clase trabajadora de salud. Y es importante que el Ministerio de Justicia también opine y se involucre en los asuntos de justicia laboral. De repente no va a ser la primera vez, va a ser muchas veces más que le vamos a tocar su puerta, porque es muy importante que nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también participe, también se involucre en el tema laboral, cosa que así trabajamos en conjunto, Congreso y Ministerio, para reivindicar muchos derechos de los trabajadores. Esperamos que en esta opinión favorable del Ministerio de Justicia ya no haya más excusas de parte de FONAFE y Salud. Sí, pues FONAFE y Salud, Servir, se tiran la pelota ahí. Salud dice no Servir dice no, es Salud, no, voy a FONAFE y así. Y hay varios proyectos, hay varias leyes que hemos aprobado aquí, no es el primero, esta ley, que así están en este ping-pong que nos están paseando, como dicen mis compañeras, ¿no? Y no sé si lo hacen por no cumplir o por buscar pretextos para no cumplir, ¿no? Pero, y eso buscamos pues, de cualquier forma que se cumplan estas leyes que aprobamos aquí en el Congreso. Que se ejecuta y que se cumpla con la ley de los trabajadores CASCOVID que tanto lo necesita, señor ministro. Una vez más, desde mi despacho estaremos vigilantes y el cumplimiento de esta ley y que se haga justicia a nuestros compañeros y compañeras de salud. Entonces, presidente, por su intermedio, yo agradecer una vez más al ministro Eduardo y también a su funcionario Valdivieso y a todos los funcionarios que lo han acompañado hoy día, ¿no? Y muchas gracias, la verdad, muchísimas gracias, que los trabajadores de salud le van a vivir eternamente agradecidos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Cortés. Congresista Paredes, ¿puede prender su micro, por favor? Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los congresistas presentes y a todos los que están siguiendo esta sesión extraordinaria de la Comisión de Economía que usted preside. Por su intermedio, mi saludo al doctor Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, al jefe del gabinete de asesores, al doctor Valdivieso, que con la explicación sumamente didáctica del informe que ha emitido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, refuerza lo que algunos creemos y confiamos, por lo menos los que tenemos el honor y el privilegio de conocer al doctor Eduardo Arana, de su estadía en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Y confiábamos cuando usted informó de esta consulta que se iba a hacer en su entereza y en su idoneidad profesional, como profesional en derecho, quepa la reiterancia, de dar un punto de vista apegado estrictamente
a lo que significa el ministerio que hoy conduce. Justicia, derechos humanos, porque lo que estaba ocurriendo era eso, injusticia, lo contrario, violación de derechos humanos, no entender y valorar, como bien lo ha señalado el doctor Valdivieso en los antecedentes, todo lo que ha significado esta situación lamentable de la pandemia del COVID-19 y la no valoración de algunas personas, menos entidades, de lo que significó la exposición de vida de las personas y cómo en el Congreso de la República personas como usted, presidente, como la congresista Julón, entendieron, sopesaron, valoraron y decidieron ir por un proyecto de ley que se convirtió en ley con apoyo del Congreso y de todos los grupos parlamentarios sin excepción, porque hay que ser agradecidos con quien atiende, con quien arriesga la vida. Eso tal vez incomoda a muchos y a muchas, como lo sabemos decir, duela a quien le duela. Este es el Congreso que tiene mirada, sensibilidad, rostro, toque humano. Y eso lo conoce muy bien y lo ha vivido muy bien en la Comisión de Educación el doctor Eduardo Arana. De tal manera que lo que hoy día se está testificando es algo histórico, histórico porque no se va a olvidar, histórico porque es parte de la historia de lo que significa defender derechos humanos. A esas familias, porque no solamente son las personas en las diversas profesiones los que estaban esperando este resultado o este informe. No es uno, es una espiral, es la familia, es el cónyuge, son los hijos, son los padres, son los hermanos, son los amigos, porque para nadie es ajeno esta vida, pasión y no muerte de esta ley 31.539, que tienen que poner las barbas en remojo. Congresista Paredes, su audio. Un evidente. Sí, no sé si se me escucha. Sí, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias, presidente. Sí, solamente para concluir, dentro de la intervención del doctor Valdivieso, él referenciaba una sentencia del Tribunal Constitucional en el tema de lo que significa cumplimiento, vigencia, respeto, acatamiento de una ley. Y aquí lo que ha habido de parte de Salud y otros es un desacato al artículo 38 de la Constitución Política del Perú, que habla que todos los peruanos, sin excepción, debemos cumplir, acatar el ordenamiento jurídico. Y la ley 31.539, que tanto usted como la congresista Julón promovieron, desde el momento que salió en el peruano, 31 de julio, y a partir del 1 de agosto ya era parte del ordenamiento jurídico. Entonces no me van a decir pues que en el Salud no hay área de asesoría jurídica, que lo primero que tienen que hacer pues es comprar el diario oficial del peruano, que ni lo compran, ellos con su dinero, sino nosotros los asegurados, para que lo tengan a la mano. O sea, no nos van a decir que desconocían, que tenían que cumplir. Sin embargo, a pesar de haberse exigido, se cumplió con una parte, ofrecieron cantidades de todos los tamaños, de todos los tamaños y los colores, ¿no? Pero aquí no va a haber borrón y cuenta nueva, por lo menos de parte de algunos. Aquí los presidentes ejecutivos de Salud no pueden pasar por agua tibia, presidente. Las lágrimas, los sufrimientos y las vidas de las personas que han perdido en esta letanía de reclamar su derecho no puede quedar en impunidad, presidente. Aquí lo que ha logrado la Comisión de Economía en su gestión, creo que es de plena y absoluta felicidad de quienes esperaban este resultado. De tal manera que yo saludo esta gestión, presidente, como quien diría en lenguaje deportivo de ajedrez, jaque mate a quienes no quisieron acatar la ley. Y solamente concluir reiterando mi saludo, mi felicitación al doctor Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y que siga en esta ruta, en esta línea. Algunos les incomodó seguramente que lo designaran en ese cargo. Sí, pues, esperarían que el señor no respete derechos humanos y que tenga conductas de injusticia. Se equivocaron de cabo a rabo. Esta es una muestra y demostración. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Paredes. Congresista Montoya, tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio al señor ministro de Justicia y a las personas que lo acompañan. Quiero hacer un comentario corto y breve, simplemente decirles que hoy día se cierra un capítulo exitoso para la tarea de la Comisión de Economía y del Ministerio de Justicia y de los trabajadores afectados. Rara vez se logran este tipo de éxitos cuando se trata de buscar soluciones. Lo que tenemos que reflexionar es que los servidores públicos están al servicio de la comunidad, al servicio de todos. No son dueños de la verdad, ni pueden ser arbitrarios en sus decisiones. Tienen que pensar que están sirviendo a la comunidad. Y creo que eso se ha logrado el día de hoy gracias al informe del Ministerio de Justicia que ha cerrado este caso. Quiero felicitar al ministro de Justicia y a su equipo, así como al presidente de la Comisión de la Comida, de la cual también yo soy parte, pero el trabajo ha sido de él, directamente. Felicitaciones a todos, felicitaciones al personal CAS que se encuentra presente también. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, almirante. Tiene la palabra el congresista Elías Varas. Sí, gracias, presidente. Saludarlo a usted, saludarlo a todos los colegas congresistas, asimismo al ministro de Justicia que se encuentra presente. Primero, lo que usted ha solicitado el día de hoy se le ha respondido y han concluido, donde la vigencia de la ley 31.539, y podemos ponerle en un marco, presidente, lo siguiente. Quienes nos dedicamos al trabajo de la salud en el momento tan difícil que fue la pandemia, sabemos realmente el trabajo que se ha dado directamente. En ese momento de la pandemia, nadie quería trabajar. Todos tenían miedo, todo el médico que era nombrado, el médico que era ya con un contrato indeterminado, pues él quería, sea joven o pase los 40 años, quería estar con su familia y nadie quería estar en los hospitales. Era un momento terrible. En ese momento me desempeñaba como jefe de médico quirúrgico y tenía que hacer programaciones en los roles, pero no había médico para programar. Entonces se decide ahí en ese momento convocar de manera abierta los concursos diferentes. Por eso es que llegan así los CAS-COVID. Porque de lo contrario, si no hubieran habido estos profesionales, muchos de ellos jóvenes, no hubieran habido recursos humanos en los hospitales. En ese sentido, no es justo, ya que está el ministro de Justicia, que luego de emitir una ley el Congreso de la República el 30 de julio del año, sale promulgada esta ley el 30 de julio del año 2022, de manera arbitraria y salud, desacatando todo tipo de ley. Ellos en febrero implementan toda una norma donde retiran más de 11.000 trabajadores que estaban en esta modalidad de contrato y que estaban beneficiados con una ley vigente en ese momento. Y el presidente ejecutivo de salud, cuando fue convocado a la Comisión de Salud, él dijo con mucha precisión, es por falta de presupuesto, que FONAFE no le había programado, no le había aceptado. Mentira. Se le invita al presidente de FONAFE y a su directorio y ellos dicen todo lo contrario, que ellos tan solo le dan continuidad a la propuesta que hace E-Salud. Y simplemente ellos hacen el control del planeamiento y el monitoreo de todas las actividades que se programan en ese plan anual. Entonces, E-Salud desacató una ley y vienen con la frescura, porque es bueno recordarlo e indigna este tipo de actitudes de los funcionarios públicos. Vinieron los representantes de salud y ¿qué nos pidieron a nosotros? Nos pidieron que volvamos a sacar otra ley. Pero si la ley está vigente, le recalcamos, no necesitamos otra ley porque de lo contrario no va a haber ese traspaso de los CAS-COVID a CAS regular. Nosotros todos estuvimos en desacuerdo, los congresistas, porque ya habíamos de alguna manera sacado una ley donde deberían beneficiarse. Entonces, se han ido generando colectivos de trabajadores despedidos, médicos, no médicos, para beneficiarse de esta ley, porque normalmente la ley los beneficiaba, cumplían los requisitos para los cuales se habían considerado en ese momento para poder alcanzar esa modalidad o ese beneficio. Se han creado colectivos a nivel nacional, presidente, y a mí me da mucha pena que cada vez que íbamos, simplemente han tercerizado nuevamente los servicios de salud de manera insolente y contratan solamente a algunos trabajadores. O sea, aparte de ello, todavía generan la disconformidad dentro del gremio. E-Salud tiene una brecha, presidente, de 21.000 trabajadores
y se ha dado el lujo de despedir a más de 11.000 trabajadores que eran del CAS en este momento. ¿Y cuál es el pretexto? Es personal no calificado, según ellos dicen. Ah, ahora lo vas a calificar, pero cuando lo necesitaba, lo utilizaba y lo usaste y lo votaste, no te interesó. Entonces, hay cosas, presidente, que debemos de recordar para saber que cuando estamos en los cargos somos tan insensibles. Por ello, yo no logro entender cuando un funcionario no se apega a la ley, actúa de manera arbitraria, afectando a muchos ciudadanos y familias, sobre todo. Y sobre todo, presidente, atentando contra la realización de los profesionales. Y eso es lo peor. Por ello, presidente, yo espero que el día de hoy, luego de la exposición que le escuchaba atentamente, estuve en otra comisión y venía siguiéndolo, realmente se ha hecho una evaluación de acuerdo a ley y se ha determinado que hay vigencia de la ley. Yo ahora espero que de esta presidencia salga de una vez el oficio de salud y que le dé el fiel cumplimiento a ello. Y es más, acá había un desacato, presidente. Había un desacato que también tiene que asumirlo de salud. Por ello, yo, permítame, presidente, pedirle a usted de que de manera más inmediata, ya que estamos finalizando un año, todos esos compañeros que fueron prácticamente despojados de sus momentos de espacios laborales, nuevamente sea convocado para el presidente de salud y que asuma realmente su responsabilidad como institución de salud. Muchas gracias, presidente. Y gracias, señor ministro. Muchas gracias, congresista Varas. Congresista Germán Tacuri tiene el uso de la palabra como último orador. Muchas gracias, presidente. Un gusto y poder, mediante usted, darle la bienvenida al señor ministro y solamente aunarme a los criterios de que cuando se tiene el apego a las normas y por otro lado a resarcir los errores que se van cometiendo con los trabajadores de los distintos sectores, en este caso de salud, creo que nos llena de alegría y nos impulsa a continuar en este camino. Este Congreso podrá tener muchas situaciones de críticas, pero en muchos aspectos se ha caracterizado en revalorar, en reconocer los derechos laborales. Por lo tanto, señor presidente, asumimos esta felicitación y finalmente que eso permita continuar con nuestra labor. El saludo por su intermedio, señor presidente, al señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Tacuri. Le damos el uso de la palabra al señor ministro de Justicia. Señor presidente, permítame expresar también mi agradecimiento a través suyo a la comisión que usted preside y a los señores congresistas que han hecho uso de la palabra. Pero quiero también yo precisar con honestidad que este no es un hecho aislado para el Ministerio de Justicia. La señora presidenta Dina Boluarte, quien nos convoca al gabinete, es una mujer con mucha sensibilidad y emoción social. Ella piensa, actúa por y para el pueblo. Y esa es la impronta que todos los ministros tenemos y trabajamos diaria y personalmente en favor de la comunidad y de la ciudadanía. De otro lado, del Ministerio de Justicia tenemos claro que nuestra tarea como defensores de la justicia y derechos humanos es transversal a todas las áreas. No es solamente un ministerio. En realidad es una lucha constante en todos los aspectos. Y desde ahí también le hago saber mi preocupación personal cuando recibí el informe, porque tengo la mitad de mi corazón en el Congreso y la otra también en el Ejecutivo. Así es que con doble motivo tenía que hacer, ¿no es cierto?, como con el gabinete, obviamente, una opinión que sea acertada a la ley, pero también acertada y adecuada a los derechos humanos. Desde esta Casa de la Justicia, que es el Ministerio de Justicia, señor presidente, le reiteramos nuestro compromiso permanente. Nuestra tarea no es flor de un día. Venimos de trabajar el día miércoles, hemos estado en Abancay, miércoles y jueves, inaugurando un Megalegra, que son las asesorías legales gratuitas con enfoque intercultural. Se va a asesorar en quechua. Venimos de inaugurar uno en Ucayali, en Shipibo Conibo. Hemos inaugurado también uno tercero en el Cusco, en quechua. Y también hemos inaugurado una oficina receptora de la SUNAR en quechua. Vamos a hacerlo en todo el país para que se sienta que la ciudadanía se encuentra defendida y protegida. Hemos llegado a casi a 800.000
asesorías y consultas gratuitas en la defensa pública. Eso sin contar otras áreas que en el Ministerio de Justicia también estamos desarrollando. Pero volviendo al tema, señor presidente, nos congratula haber recibido vuestro oficio y haber respondido en los términos que en justicia y derechos humanos corresponde. Y esa es la tarea que nosotros no la agradecemos porque es una tarea que en realidad nos corresponde hacer como funcionarios públicos. Nuevamente agradecido por esta convocatoria y de verdad muy gustosos y contentos de haber contribuido con ello a solucionar un problema de la sociedad. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias por su compromiso con el país y por haber ayudado a resolver un conflicto social de la manera que se tiene que resolver. Por la parte de la legalidad, sin ninguna medida de fuerza, ni provocando más desgaste de nuestros hermanos, y el compromiso es con ellos y para ellos, independientemente del sindicato, de la asociación o del grupo que pertenezcan. Nosotros los respetamos a todos. El día de hoy tenemos a SINAGAX, tenemos a la Asociación de CAS COVID, pero le tenemos un gran cariño a los trabajadores de salud, a la población, y para ellos trabajamos. Y esto, señor ministro, verdaderamente le vuelvo a reiterar en nombre de la comisión, creo que todos los colegas me lo van a permitir, agradecerle por haber evitado un conflicto social y alargar el sufrimiento de todas estas personas que están sin trabajo y que están esperando poder laborar y llevar a sus centros de familia. Muchísimas gracias. No habiendo otro punto, antes de concluir, deseo solicitarle al Pleno de la Comisión si es posible enviar de manera inmediata el informe hacia FONAFE, Salud, ¿no? Servir y demás entidades que opinan dentro de la ley. Si no hay oposición, se da por aprobada. Para no perder el tiempo de la votación. Dicho esto, dispensamos al señor ministro. Puede retirarse en el momento que usted crea conveniente. Aunque no quisiéramos esta vez, señor ministro. Suspendemos la sesión. Reanudamos la sesión. Antes de concluir, deseo informar que se ha presentado la solicitud de la congresista Edith Julón de crear el grupo de trabajo, análisis y seguimiento del impacto de las políticas de reactivación enfocada en el destrave de proyectos de infraestructura de salud, ¿no? Si no hay oposición, se va a permitir la creación del grupo de trabajo. ¿Ya? Siguiendo con la sesión, terminamos, señores congresistas. Hemos informado todo con respecto. Si ya se dio la dispensa, vamos a seguir trabajando y el compromiso sigue con los hermanos CASCOVID para que esta Comisión de Economía siga restableciendo los derechos de todas estas personas que son nuestros héroes de la pandemia y que no pueden ser tratados de esta manera. Agradeciendo la presencia de todos los señores congresistas presencial, se levanta la sesión. Muchas gracias.